La tarde caía sobre el valle sagrado de los Incas, con ese color dorado intenso que solo existe en las alturas andinas, cuando el sol se despide acariciando las montañas milenarias que custodian secretos más antiguos que la memoria. En el pequeño pueblo de Urubamba, Cusco, donde las casas de adobe se aferran a las laderas como si temieran resbalar hacia el río que corre abajo, existe un cementerio que los lugareños evitan visitar después de las 6 de la tarde. No es un cementerio grande ni particularmente antiguo, pero hay una tumba específica, ubicada bajo un viejo eucalipto, cuyas raíces han fracturado la lápida de mármol, que nadie se atreve a mirar directamente cuando pasa cerca. Es la tumba de Catalina Guamán Quispe, una joven que fue enterrada hace exactamente 35 años, con su vestido de novia puesto, sus manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un ramo de retama amarilla que alguien reemplaza cada semana, aunque nadie sabe quién. La lápida, agrietada por el tiempo y las raíces invasoras, lleva una inscripción que ha intrigado a generaciones enteras. Aquí descansa quien nunca pudo elegir, que su silencio nos enseñe a escuchar. Los ancianos del pueblo cuentan que quien se acerque a su tumba en las noches sin luna puede escuchar una voz de mujer cantando una canción de cuna quechua, mezclada con sollozos que parecen venir de muy profundo bajo la tierra. Pero la verdad detrás de ese vestido blanco y esa tumba fracturada es infinitamente más perturbadora de lo que cualquier leyenda urbana podría sugerir. Todo comenzó en marzo de 1991, cuando Catalina tenía 24 años y había sido prometida en matrimonio con Sebastián Vilca, el heredero único de una familia que controlaba las mejores tierras de cultivo de quinoa y maíz en toda la región. Era un compromiso arreglado con la precisión de un contrato comercial, donde se intercambiaban hectáreas, animales y apellidos, pero nunca se mencionaba el amor. Catalina era una mujer de belleza serena, con esos ojos oscuros profundos característicos de las mujeres andinas, pómulos altos y cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura. Pero detrás de esa belleza había una melancolía que muy pocos se molestaban en notar. Su madre, Fortunata Quispe, había enviudado cuando Catalina tenía apenas 9 años, quedando a cargo de 4 hijos y una parcela de tierra que apenas daba para sobrevivir. Desde ese momento, Fortunata había enfocado toda su energía en un solo objetivo: casar a Catalina con un hombre de recursos que salvara a la familia de la pobreza. Una mujer sola no vale nada en este mundo, le repetía mientras le enseñaba a tejer, cocinar y caminar con la cabeza baja en presencia de hombres. Tu belleza es nuestra única herencia. No la desperdicies. Catalina creció sabiendo que su vida no le pertenecía, que era una moneda de cambio, un puente entre la pobreza de su familia y la estabilidad que solo un matrimonio ventajoso podría traer. Cuando Sebastián la pidió en matrimonio, o más precisamente cuando las familias negociaron el acuerdo, Catalina simplemente asintió en silencio. Sabía que protestar sería traicionar a su madre, a sus hermanos menores que dependían de esa alianza. Pero en el fondo de su corazón guardaba un secreto que hubiera destruido todo si alguien lo descubría. Estaba profundamente enamorada de otro hombre. Su nombre era Miguel Condori, un maestro de escuela que había llegado al pueblo 2 años atrás desde Puno, asignado por el Ministerio de Educación para enseñar a los niños de las comunidades más alejadas. Era un hombre humilde, sin tierras ni fortuna, pero poseía algo que Sebastián jamás tendría: la capacidad de ver a Catalina como una persona completa, no como una propiedad o un trofeo. Se habían conocido cuando Catalina llevaba a su hermano menor a la escuela, y lo que comenzó como conversaciones breves se transformó en encuentros secretos en el antiguo templo colonial a las afueras del pueblo, donde las paredes de piedra inca, cubiertas con yeso español, guardaban sus confesiones más íntimas. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de Perú o del mundo nos estás viendo.
Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Espérame, Catalina, le había dicho Miguel la última vez que se vieron, 2 semanas antes de la fecha fijada para la boda. Estoy ahorrando cada centavo de mi sueldo. En 6 meses tendré suficiente para que podamos irnos a Lima, donde nadie nos conozca. Allá podrás estudiar, ser lo que quieras ser. Seremos pobres, pero seremos libres. Ella había llorado en sus brazos, sabiendo en lo profundo de su alma que era un sueño imposible, que su familia jamás lo permitiría, que la vergüenza de romper el compromiso con los Vilca sería insoportable. Pero durante esas 2 semanas se aferró a esa esperanza como quien se aferra a una tabla flotando en medio del océano en tormenta. La fecha de la boda se estableció para el día de San José, el 19 de marzo, en la iglesia principal de Urubamba. Los preparativos consumieron los ahorros de ambas familias. Se contrató a la mejor costurera de Cusco para confeccionar el vestido de Catalina, encaje importado de España, perlas cosidas a mano en el corpiño, una falda de seda blanca que susurraba al moverse. Fortunata supervisaba cada detalle, con una obsesión que rayaba en lo enfermizo, como si la perfección de esta boda pudiera borrar todos los años de sacrificio y humillación que había sufrido como viuda pobre. Sebastián visitaba a Catalina cada tarde en la modesta casa de los Quispe. Era un hombre fornido de 32 años, con manos grandes acostumbradas al trabajo duro y una voz que resonaba con la autoridad de quien nunca ha sido cuestionado. Hablaba de sus planes para expandir los cultivos, de la casa de 2 pisos que había mandado construir con vista al valle, de los hijos varones que esperaba tener. Nunca le preguntaba a Catalina qué opinaba ella, qué soñaba, qué sentía. Para él, ella era simplemente la esposa apropiada que su posición social requería, una mujer bonita y callada que le daría herederos y administraría su hogar con eficiencia. 10 días antes de la boda, Miguel Condori desapareció del pueblo. Su pequeña habitación alquilada junto a la escuela apareció vacía una mañana, sin sus libros, sin su ropa, sin ninguna nota de explicación. La directora de la escuela recibió un telegrama escueto del Ministerio de Educación informando que el profesor había sido reasignado de emergencia a otra región. Los otros maestros comentaban entre murmullos que se había marchado de madrugada en el primer bus hacia Cusco, como si huyera de algo. Catalina sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Cada noche durante una semana entera, caminó hasta el templo colonial, esperándolo bajo las estrellas que brillaban con particular intensidad en el cielo andino. Llevaba una manta de alpaca para protegerse del frío que bajaba de las montañas, y esperaba hasta que el amanecer la obligaba a regresar antes de que su ausencia fuera notada. Pero Miguel nunca apareció. El dolor de ese abandono se transformó en algo más oscuro dentro de Catalina. No era solamente tristeza, era una desesperación silenciosa que crecía como musgo sobre piedra húmeda, cubriendo lentamente cada rincón de su alma. Dejó de comer. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron opacos como piedras de río. Fortunata, preocupada de que su hija no luciera radiante para la ceremonia, la obligaba a tomar caldos de gallina y mates de coca. Pero Catalina vomitaba todo en secreto, en el pequeño patio trasero donde nadie la veía. En el año 2026, una antropóloga social llamada Valentina Ramos llegó a Urubamba investigando tradiciones matrimoniales en comunidades andinas para su tesis doctoral en la Universidad Católica de Lima. Era una mujer de 31 años, hija de padres cusqueños que habían migrado a la capital cuando ella era niña, y sentía que esta investigación era también un retorno a sus raíces, una forma de reconectar con la cultura que su familia había dejado atrás. Valentina había pasado meses revisando archivos parroquiales, actas de matrimonio, registros civiles, buscando patrones en las bodas arregladas de finales del siglo XX. Fue así como encontró una anomalía que llamó su atención: un certificado de defunción fechado el 18 de marzo de 1991.
un día antes de la fecha en que debía celebrarse un matrimonio registrado en el libro de la parroquia. El nombre en el certificado era Catalina Guamán Quispe, edad 24 años, causa de muerte listada como paro cardiorrespiratorio súbito. Lo extraño era que el certificado había sido firmado por el médico del pueblo, el doctor Esteban Carrión, pero contenía una nota manuscrita al margen que decía: revisar con familia, circunstancias poco claras. Esa nota marginal, escrita con letra temblorosa, despertó la curiosidad profesional de Valentina. ¿Por qué un médico dejaría una observación así en un documento oficial? ¿Qué circunstancias eran poco claras? Decidió que esta historia merecía ser investigada más a fondo. Alquiló una habitación en una pequeña pensión familiar administrada por doña Máxima, una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco, recogido en 2 trenzas largas, quien la recibió con la hospitalidad característica de la región, pero también con cierta reserva cuando Valentina mencionó el nombre de Catalina Guamán. Esa es una historia que el pueblo prefiere olvidar, dijo doña Máxima mientras servía té de muña en tazas de cerámica desportilladas. Muchas tristezas, muchos secretos que es mejor dejar enterrados. Pero Valentina era persistente, y después de varios días de conversaciones cautelosas, doña Máxima finalmente accedió a contarle lo que sabía, bajo la condición de que nunca mencionara su nombre en la investigación. Catalina era mi prima segunda, comenzó la anciana, sus ojos llenándose de lágrimas que intentaba contener. Era una muchacha hermosa, pero triste. Todos sabíamos que no quería casarse con Sebastián Vilca, pero nadie se atrevía a decir nada. Las familias ya habían acordado todo: el dote, las tierras, hasta cuántos hijos debían tener. En esos tiempos, la voluntad de una mujer joven no importaba nada. Doña Máxima le contó sobre Miguel Condori, el maestro de escuela con quien Catalina había soñado escapar. Yo los vi juntos una vez, susurró, como si confesara un pecado. Caminaban por el sendero que sube hacia las ruinas de Yanacocha, tomados de la mano. Él le hablaba con tanto cariño y ella sonreía de una forma que nunca la había visto sonreír, pero sabía que no tenían futuro. Miguel era un buen hombre, pero pobre. La familia de Catalina necesitaba la alianza con los Vilca para sobrevivir. Valentina escuchaba con atención, tomando notas en su libreta. ¿Y qué pasó con Miguel? ¿Por qué desapareció tan repentinamente? Doña Máxima apretó los labios, como debatiendo internamente cuánto debía revelar. Finalmente suspiró profundo y habló. Mi esposo, que en paz descanse, trabajaba ocasionalmente en las tierras de los Vilca. Una noche, como 10 días antes de la boda, vio algo que nunca pudo olvidar. La anciana bajó la voz hasta convertirla en apenas un murmullo. Vio a Sebastián Vilca y a 2 de sus hombres de confianza arrastrando a alguien hacia uno de los galpones alejados. La persona estaba golpeada, apenas podía caminar. Mi esposo se escondió detrás de unos sacos de quinoa, aterrorizado de ser descubierto. Escuchó gritos, súplicas y luego silencio. Cuando finalmente se atrevió a salir de su escondite, horas después, vio a los mismos hombres cargando un bulto envuelto en lona hacia una camioneta. El bulto tenía forma de cuerpo humano. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Está diciendo que Sebastián Vilca mató a alguien? Doña Máxima se persignó 3 veces seguidas. No puedo probarlo. Mi esposo nunca se atrevió a decir nada por miedo a represalias. Los Vilca eran, y siguen siendo, muy poderosos en esta región, pero siempre creyó que ese bulto era el cuerpo del maestro Miguel. Nadie más desapareció del pueblo en esas fechas. Y tiene sentido, ¿no? Sebastián debió enterarse del romance, de los planes de Miguel de llevarse a Catalina. Un hombre así, acostumbrado a que todo sea como él ordena, no hubiera permitido que otro le quitara lo que consideraba suyo. La revelación cambió completamente la dirección de la investigación de Valentina. Ya no estaba simplemente estudiando tradiciones matrimoniales. Estaba desentrañando un posible crimen sin resolver, una tragedia de amor y control que había sido silenciada por décadas. Decidió profundizar más.
Fue a los archivos de la Policía Nacional en Cusco y solicitó ver reportes de personas desaparecidas de marzo de 1991. Efectivamente, encontró un reporte sobre Miguel Condori presentado por la directora de la escuela donde trabajaba. La investigación había sido cerrada después de solo 2 semanas, con la conclusión de que el profesor había abandonado voluntariamente su puesto. No había seguimiento, no había entrevistas a fondo, nada que indicara un esfuerzo real por encontrarlo. En las notas del investigador asignado, había una línea que lo decía todo. Familia Vilca no tiene información. Caso cerrado por falta de evidencia. Valentina también descubrió algo más. Sebastián Vilca había muerto en 2003, 12 años después de la muerte de Catalina. Según el certificado de defunción, había sufrido un infarto masivo mientras supervisaba la cosecha en sus campos. Tenía apenas 44 años, relativamente joven para un infarto en un hombre sin historial médico previo de problemas cardíacos. Cuando Valentina intentó hablar con el médico que había firmado el certificado de muerte de Sebastián, descubrió que el doctor Esteban Carrión, el mismo que había firmado el certificado de Catalina, había fallecido 2 años atrás. Pero su hijo, el doctor Julio Carrión, que ahora administraba la misma clínica que su padre, accedió a reunirse con ella. El consultorio del doctor Julio Carrión estaba ubicado en la misma casona colonial donde su padre había atendido pacientes durante 40 años. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías antiguas, incluyendo una del doctor Esteban con su maletín médico negro, tomada probablemente en los años 80. Julio era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una expresión de cansancio permanente en el rostro. Mi padre llevaba un diario personal, comenzó Julio después de escuchar la explicación de Valentina sobre su investigación. No era un diario común donde escribía sobre su día a día, sino notas sobre casos médicos que le perturbaban, situaciones éticas complicadas que enfrentaba. Lo encontré después de su muerte, guardado en una caja fuerte junto con su testamento. Sacó un cuaderno de tapas de cuero gastado y lo colocó sobre el escritorio entre ambos. Hay una entrada sobre Catalina Guamán. Está fechada el 19 de marzo de 1991, el día que debía ser su boda. Abrió el cuaderno en una página marcada con una cinta roja y comenzó a leer en voz alta. Hoy enterramos a Catalina Guamán y llevo en mi conciencia el peso de una mentira que me acompañará hasta la tumba. Su madre, Fortunata, me llamó ayer por la mañana, histérica. Cuando llegué a la casa, encontré a Catalina en su cama, ya vestida con su traje de novia completo. Estaba muerta. Las señales eran claras para cualquiera con entrenamiento médico. Envenenamiento por ingestión de alcaloides. Probablemente extracto concentrado de plantas que crecen en estas montañas, fáciles de conseguir si sabes dónde buscar. Julio hizo una pausa, mirando a Valentina. Mi padre sabía que Catalina se había suicidado, pero escribió en el certificado oficial que fue paro cardíaco. Continuó leyendo. Encontré una carta en el cajón de su mesita de noche. No era una carta de despedida común. Era una declaración, un testimonio de rabia contenida. Escribía sobre Miguel Condori, sobre el amor que sentía por él, sobre cómo había descubierto que Sebastián Vilca lo había mandado matar porque no toleraba competencia. Escribía que prefería morir antes que casarse con el asesino del hombre que amaba. Y al final, maldecía. Maldecía a Sebastián, a su madre, a todos los que la habían obligado a ese destino. Decía que su espíritu jamás descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. La sala quedó en silencio. Valentina sentía el corazón latiendo acelerado. ¿Qué hizo su padre con esa carta? Julio cerró el cuaderno lentamente. La quemó. Escribió que no podía permitir que esa información se hiciera pública. Catalina ya estaba muerta. Revelar que se había suicidado solo traería más vergüenza a su familia, y acusar a Sebastián Vilca de asesinato sin pruebas concretas era imposible en un pueblo donde los Vilca controlaban todo, desde el alcalde hasta la policía local. Mi padre tomó la decisión de callar, pensando que protegía a todos, pero esa decisión lo atormentó el resto de su vida. Valentina procesaba la información, conectando las piezas.
Entonces Catalina descubrió que Miguel no la había abandonado, que había sido asesinado por orden de su futuro esposo. Exacto, confirmó Julio. Y hay más. Mi padre atendió a Sebastián Vilca cuando murió en 2003. Escribió sobre eso también. Pasó las páginas del diario hasta otra entrada marcada. 17 de agosto de 2003. Hoy certificó la muerte de Sebastián Vilca. Oficialmente fue un infarto, pero cuando examiné el cuerpo, había cosas que no cuadraban. Sus ojos estaban abiertos, completamente dilatados, con una expresión de terror absoluto. Tenía marcas en el cuello, no de estrangulamiento externo, sino como si algo hubiera apretado desde dentro. Y lo más extraño, encontré pétalos de retama amarilla en su boca, pegados a su lengua. Retama amarilla, las mismas flores que Catalina Guamán llevaba en su funeral. Valentina sintió la piel erizarse. Su padre creía que había algo sobrenatural en esa muerte. Julio la miró con expresión inescrutable. Mi padre era un hombre de ciencia, racionalista, hasta el tuétano, pero esa muerte lo perturbó profundamente. Escribió: hay fuerzas en este mundo que la medicina no puede explicar. Quizás Catalina finalmente cobró su deuda. Quizás la muerte de Sebastián no fue el castigo suficiente, sino apenas el comienzo. No entendí esa última frase hasta años después. ¿Qué pasó años después?, preguntó Valentina. Julio se levantó y caminó hacia la ventana que daba al valle. La familia Vilca comenzó a desmoronarse después de la muerte de Sebastián. Su hijo mayor murió en un accidente automovilístico inexplicable 2 años después. El segundo hijo se volvió alcohólico y perdió todas las tierras apostando. La hija menor desarrolló una enfermedad mental que ningún psiquiatra pudo diagnosticar. Habla constantemente de una mujer de blanco que la visita en las noches. La fortuna que los Vilca acumularon durante generaciones se esfumó en menos de una década. Hoy solo queda la viuda de Sebastián, viviendo en la casa medio en ruinas, cuidada por una sobrina. Caminó de regreso al escritorio y puso su mano sobre el diario de su padre. Algunas personas en el pueblo dicen que es la maldición de Catalina, que ella juró que ningún descendiente de Sebastián conocería la paz mientras su muerte no fuera reconocida, mientras la verdad permaneciera enterrada. Mi padre creía que había algo de verdad en eso. Por eso, antes de morir, me pidió que si algún día alguien venía investigando esta historia, yo debía contar la verdad completa. Dijo que era la única forma de dar descanso a los espíritus inquietos. Valentina sintió un peso enorme sobre sus hombros. No era solo una investigación académica, era la responsabilidad de dar voz a una mujer que había sido silenciada incluso en su muerte. ¿Puedo ver las tumbas, la de Catalina y la de Sebastián? Julio asintió. Catalina está en el cementerio municipal. Sebastián fue enterrado en una cripta privada en sus tierras, pero la familia abandonó el lugar hace años. Puedo llevarte si quieres. Esa misma tarde, Valentina visitó primero la tumba de Catalina. El cementerio estaba en una ladera con vista al valle, rodeado de eucaliptos, cuyo aroma medicinal llenaba el aire. La tumba era exactamente como doña Máxima había descrito, bajo un árbol grande cuyas raíces habían fracturado la lápida de mármol. Había flores frescas, retamas amarillas, en un jarrón de cerámica artesanal. ¿Quién trae las flores?, preguntó Valentina. Nadie lo sabe, respondió Julio. Aparecen cada semana desde hace 35 años. Algunos dicen que es un familiar lejano que se siente culpable. Otros creen que aparecen solas, que la tierra misma las produce como tributo a Catalina. Valentina se arrodilló frente a la tumba y leyó la inscripción agrietada. Aquí descansa quien nunca pudo elegir, que su silencio nos enseña a escuchar. Sintió lágrimas picando en sus ojos. No era solo empatía profesional, era algo más profundo. Una conexión visceral con el sufrimiento de una mujer que pudo haber sido ella, su madre, su abuela, cualquier mujer nacida en un tiempo y lugar donde su voluntad no importaba. Después de visitar la tumba de Catalina, Julio llevó a Valentina hacia las antiguas propiedades de los Vilca. El camino serpenteaba por laderas cubiertas de cultivos abandonados, terrazas incas que alguna vez produjeron abundancia,
y ahora solo mostraban maleza creciendo entre piedras milenarias. La casa principal se alzaba en lo alto de una colina, una construcción de 2 pisos con paredes de adobe agrietadas y ventanas sin vidrios, donde el viento silbaba creando sonidos fantasmales. La cripta está detrás de la casa, explicó Julio, mientras caminaban por un sendero invadido por hierba alta que les llegaba a las rodillas. Sebastián la mandó construir años antes de morir. Decía que quería ser enterrado mirando sus tierras, una vanidad típica de su carácter. La cripta era una estructura pequeña de piedra labrada, con una puerta de hierro oxidada que colgaba torcida de una sola bisagra. Julio la empujó, y ésta se abrió con un chirrido agudo que hizo eco en el valle. Adentro, sobre un pedestal de concreto, descansaba un ataúd de madera oscura cubierto de polvo y telarañas, pero lo que llamó la atención de Valentina fue lo que había alrededor del féretro. Retamas amarillas. Cientos de tallos secos cubrían el suelo, formando una alfombra dorada que crujía bajo sus pies. Algunas estaban frescas, colocadas recientemente. «Esto no estaba aquí la última vez que vine», murmuró Julio con voz tensa, mirando alrededor con evidente incomodidad. «Hace 3 años, cuando la familia abandonó definitivamente el lugar, esta cripta estaba vacía, excepto por el ataúd». Valentina sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, documentando cada detalle. En las paredes de piedra había marcas extrañas, como si alguien hubiera arañado la superficie con uñas o algún objeto puntiagudo. Al acercarse, pudo distinguir que no eran marcas aleatorias, sino palabras grabadas una y otra vez. Miguel, asesino, nunca descansarás, paga tu deuda. La misma letra aparecía repetida en diferentes tamaños, como si hubiera sido escrita en momentos distintos a lo largo de años. «¿Quién hizo esto?», preguntó Valentina, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Julio negó con la cabeza, pálido. La familia contrató vigilantes después de la muerte de Sebastián, porque comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Ventanas que se rompían sin motivo, puertas que se abrían solas, gritos en la madrugada. Los vigilantes nunca duraban más de una semana. Todos renunciaban diciendo que había una presencia en este lugar, algo que no los dejaba dormir. Decían que escuchaban pasos de mujer caminando por los pasillos, el sonido de un vestido arrastrándose por el piso y una voz cantando en quechua. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor de la tarde. Salieron de la cripta y caminaron hacia la casa principal. La puerta estaba entreabierta, balanceándose levemente con la brisa. Adentro, el mobiliario permanecía intacto, pero cubierto de polvo y deterioro. Muebles de madera tallada carcomidos por la humedad, cuadros colgados torcidos en las paredes, un reloj de pie detenido marcando las 3:20 de alguna tarde olvidada. Subieron las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraban las habitaciones. Julio señaló una puerta al final del pasillo. Esa era la habitación que Sebastián había preparado para Catalina. Nunca la ocupó, obviamente, pero él mantuvo todo tal como estaba, esperándola. Hay quien dice que en sus últimos años estaba obsesionado con ella, que hablaba solo mencionando su nombre, pidiendo perdón. Empujaron la puerta y entraron. La habitación era amplia, con una cama matrimonial cubierta por un edredón blanco amarillento por el tiempo. Había un tocador con espejo agrietado, un armario de madera oscura y sobre una mesita junto a la ventana, algo que hizo que Valentina se detuviera en seco. Una fotografía enmarcada de Catalina. No era una foto de boda, porque nunca llegó a casarse, sino una imagen tomada probablemente meses antes, donde aparecía con un vestido sencillo, el cabello suelto, mirando a la cámara con expresión seria. Pero lo perturbador no era la foto en sí, sino lo que había alrededor. Velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera, flores marchitas y cartas, decenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a Catalina. Valentina tomó una con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra era tosca, claramente masculina. «Catalina, sé que me odias. Sé que hice algo imperdonable, pero quiero que entiendas que lo hice porque no podía perderte. Miguel no era digno de ti. No podía darte lo que yo podía ofrecerte.
Eliminarlo era la única forma de asegurar nuestro futuro. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Por qué elegiste morir en vez de estar conmigo? Julio observaba desde el umbral, negándose a entrar completamente en la habitación. Sebastián escribió esas cartas durante años después de la muerte de Catalina. Mi padre me contó que en sus consultas médicas, el hombre mostraba signos de deterioro mental progresivo. Dejó de atender sus negocios, despidió a sus trabajadores, se encerró en esta casa hablando con alguien que no estaba ahí. Sus propios hijos le tenían miedo. Valentina leyó otra carta, fechada solo semanas antes de la muerte de Sebastián. Ya no aguanto más. Vienes cada noche. Te paras junto a mi cama con ese vestido blanco sucio de tierra. Me miras sin decir nada, pero tus ojos hablan. Veo en ellos todo el sufrimiento que causé. Veo a Miguel ahogándose en ese río, rogando por su vida mientras mis hombres lo sostenían bajo el agua. Veo tu mano temblando cuando tomaste ese veneno, sabiendo que era tu única salida. Perdóname, perdóname. Haré lo que sea para que me perdones. Las últimas palabras estaban escritas con letra cada vez más desordenada, casi ilegible. Valentina sintió náuseas. No era solo la confesión de un asesinato, era la evidencia de un hombre destruido por su propia culpa, atormentado hasta la locura. Fotografió cada carta meticulosamente, consciente de que este material podría finalmente cerrar el caso de Miguel Condori, aunque fuera décadas tarde. Mientras revisaba los cajones del tocador, encontró algo más, un sobre cerrado con el nombre, para quien encuentre esto, escrito en la misma letra temblorosa de las últimas cartas de Sebastián. Lo abrió cuidadosamente. Adentro había una confesión completa, escrita como si fuera un testamento. Yo, Sebastián Vilca Mendoza, confieso que ordené el asesinato de Miguel Condori Mamani el 7 de marzo de 1991. Lo mandé golpear hasta dejarlo inconsciente y luego lo ahogamos en el río Vilcanota, atando piedras a su cuerpo para que nunca fuera encontrado. Hice esto porque descubrí que planeaba huir con Catalina Guamán, la mujer que yo consideraba mi prometida. No podía permitir que un maestro pobre sin tierra ni apellido me arrebatara lo que me pertenecía por derecho. Tim. La confesión continuaba detallando cómo había presionado al alcalde y al jefe policial para cerrar la investigación, cómo había amenazado a cualquiera que hiciera preguntas, y terminaba con una última declaración escalofriante. Catalina se enteró de la verdad. No sé cómo, pero lo supo. Por eso eligió morir antes que casarse conmigo. Y desde entonces no me ha dejado en paz. Su espíritu me persigue día y noche. He intentado rezar, he traído sacerdotes, curanderos, pero nada funciona. Ella quiere justicia y yo se la voy a dar de la única forma que puedo. Cuando lean esto, yo ya estaré muerto. Que mi muerte sirva como pago por lo que hice. Que Catalina finalmente descanse sabiendo que pagué mi deuda. La carta estaba fechada el 15 de agosto de 2003, 2 días antes de su muerte. Valentina y Julio se miraron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. No era solo una tragedia romántica, era evidencia concreta de un crimen premeditado, encubrimiento policial y el colapso psicológico de un asesino atormentado por su víctima. Necesito llevar esto a las autoridades, dijo Valentina con voz firme, guardando cuidadosamente todos los documentos en su mochila. Miguel Condori merece ser reconocido como víctima de homicidio, no como alguien que simplemente abandonó su puesto. Y Catalina merece que el mundo sepa que no fue una suicida depresiva, sino una mujer que eligió la muerte como último acto de resistencia contra un sistema que la había convertido en mercancía. Julio asintió, aliviado de finalmente poder cumplir el último deseo de su padre. Mientras bajaban las escaleras para salir de aquella casa cargada de tristeza y secretos, Valentina escuchó algo que la hizo detenerse. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de tela deslizándose sobre madera. Vino desde arriba, desde la habitación que acababan de dejar. Se volteó lentamente y miró hacia el segundo piso. En la ventana de la habitación de Catalina, la cortina blanca se movía suavemente, aunque no había viento, y por un instante, solo un segundo que pudo haber sido ilusión óptica o cansancio,
le pareció ver una figura femenina parada detrás del vidrio, observándolas marcharse. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Yacía en la cama de su habitación en la pensión, mirando el techo de madera mientras procesaba todo lo descubierto. Las confesiones de Sebastián, las cartas del doctor Carrión, el testimonio de doña Máxima. Todo pintaba un cuadro devastador de control, violencia y desesperación. Pero había algo más, algo que su mente racional intentaba descartar, pero que su intuición insistía en considerar: la presencia, los pétalos de retama en la boca de Sebastián muerto. Las flores que aparecían semanalmente en la tumba de Catalina sin que nadie supiera quién las dejaba, las marcas en las paredes de la cripta, la figura en la ventana. Era posible que Catalina realmente no hubiera descansado, que su rabia hubiera sido tan intensa que la mantuviera atada a este mundo. Cerca de la medianoche, Valentina tomó una decisión que cualquier persona sensata hubiera considerado imprudente. Se vistió, tomó una linterna y salió hacia el cementerio. Necesitaba ver la tumba de nuevo. Necesitaba entender qué era lo que hacía que esta historia se sintiera inconclusa, como si faltara un capítulo final. El cementerio estaba a 15 minutos caminando desde la pensión. Las calles de Urubamba estaban desiertas, iluminadas apenas por faroles amarillentos que creaban más sombras que luz. Un perro ladró a la distancia. El río que corría al fondo del valle murmuraba su canción nocturna eterna. Valentina caminó rápido, abrazándose contra el frío que descendía de las montañas. Las rejas del cementerio estaban cerradas, pero no con candado, solo con una cadena enrollada que se podía aflojar. Valentina entró y caminó entre las tumbas, su linterna iluminando nombres y fechas grabados en lápidas que contaban historias de vidas que ya no existían. Finalmente llegó al eucalipto grande, bajo cuyas raíces descansaba Catalina. La tumba se veía diferente bajo la luz de la luna. Las flores de retama brillaban con un tono plateado etéreo. La lápida fracturada parecía casi intencional, como si las raíces del árbol hubieran sido guiadas por alguna fuerza para romper la piedra, para abrir un camino entre el mundo de arriba y el de abajo. Valentina se arrodilló y tocó la superficie fría del mármol. «Catalina», habló en voz alta, sintiendo apenas una pizca de ridículo al hablarle a una tumba. «Vine a contarte que voy a hacer que el mundo sepa tu historia, la verdadera historia. Miguel no te abandonó, fue asesinado por Sebastián. Y Sebastián pagó por lo que hizo, atormentado hasta la locura antes de morir. Tu muerte no fue en vano. Vas a ayudar a que otras mujeres encuentren valor para elegir». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Valentina estaba a punto de levantarse cuando escuchó algo que heló su sangre. Una voz de mujer cantando en quechua, suave y melancólica, como una canción de cuna que una madre canta a su hijo para dormir. La melodía venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Se puso de pie lentamente, girando en círculo con la linterna, buscando la fuente del canto, y entonces la vio. Al otro lado del cementerio, bajo un sauce llorón cuyas ramas caían como cortinas verdes, había una figura, una mujer vestida de blanco, parada completamente inmóvil, observándola. El corazón de Valentina latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La figura no era translúcida, ni brillaba con luz sobrenatural, como los fantasmas de las películas. Se veía sólida, real, como una persona de carne y hueso. Pero había algo en la forma en que se mantenía tan quieta, sin respirar, sin parpadear, que resultaba profundamente antinatural. Valentina dio un paso hacia adelante. La mujer no se movió. Dio otro paso. La distancia entre ellas se acortaba. Podía ver más detalles ahora. El vestido blanco era un traje de novia con encaje en las mangas, manchado de tierra en el dobladillo. El cabello negro caía lacio sobre los hombros. Las manos cruzadas sobre el pecho sostenían un ramo de retamas amarillas. «¿Catalina?», susurró Valentina, aunque la pregunta parecía innecesaria. Sabía quién era.
Lo sentía en cada célula de su cuerpo. La figura inclinó levemente la cabeza, un gesto de reconocimiento. Sus ojos eran profundamente oscuros, pozos sin fondo que contenían 35 años de dolor acumulado. Cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos, eco de un tiempo que ya no existía. ¿Por qué has venido? El español de Catalina tenía el ritmo particular del quechua, con las vocales ligeramente alargadas. ¿Vienes a juzgarme como hizo mi madre? ¿A decirme que debí ser más fuerte? ¿Que debí soportar? ¿Que debí cumplir con mi deber? Valentina negó con la cabeza, sintiendo lágrimas inesperadas picando en sus ojos. No, vine a decirte que encontré la verdad, encontré la confesión de Sebastián. Sé lo que te hizo, lo que le hizo a Miguel, y voy a asegurarme de que el mundo lo sepa. Tu historia no quedará enterrada con tu cuerpo. Catalina la estudió durante un largo momento. Luego comenzó a caminar hacia ella, sus pies descalzos, sin hacer ruido sobre la tierra del cementerio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Valentina pudo ver que su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza tan profunda que dolía solo mirarla. He esperado tanto tiempo, murmuró la aparición. Esperé que alguien preguntara las preguntas correctas, que alguien mirara más allá de la versión conveniente que todos aceptaron. Mi madre murió creyendo que me había fallado. El doctor Carrion murió cargando con la culpa de haber ocultado la verdad. Sebastián murió loco, destruido por lo que hizo. Pero yo seguí aquí, atrapada entre dos mundos, incapaz de descansar. Valentina extendió su mano, un gesto impulsivo de consuelo. Para su sorpresa, Catalina también extendió la suya, y cuando sus dedos se tocaron, Valentina sintió una frialdad intensa, pero no desagradable. Era como tocar agua de manantial, refrescante y antigua. En ese contacto, imágenes comenzaron a fluir en su mente. No eran palabras, sino visiones, memorias que Catalina compartía con ella. Vio a una joven Catalina riendo con Miguel en el templo colonial, hablando de sueños y futuros posibles. Vio el momento en que descubrió la verdad sobre la muerte de Miguel, no por confesión, sino por una visión que tuvo la noche antes de su boda, como si el propio espíritu de su amado hubiera venido a advertirle. Vio a Catalina tomando la decisión final, mezclando las hierbas venenosas en té de coca, vistiéndose con el traje de novia, acostándose en su cama con las manos cruzadas, eligiendo la muerte como último acto de voluntad propia, y vio lo que vino después, el espíritu de Catalina vagando por el pueblo, invisible para la mayoría, pero presente, visitando a Sebastián noche tras noche, mostrándole visiones de lo que había hecho, del sufrimiento que había causado, observando cómo el asesino se desmoronaba bajo el peso de su culpa, presenciando su muerte aterrorizada, sus últimos momentos llenos de arrepentimiento demasiado tardío. Cuando las visiones cesaron, Valentina se encontró llorando abiertamente. Lo siento, sollozó. Siento todo lo que tuviste que pasar. Nadie merece ser tratado como mercancía. Nadie merece perder el derecho a elegir su propio camino. Catalina sonrió por primera vez, y en esa sonrisa había una mezcla de tristeza y alivio. Gracias por verme, por escucharme, por creer que mi vida importaba lo suficiente como para buscar la verdad. Miró hacia el cielo estrellado, donde la Cruz del Sur brillaba con intensidad particular. Miguel me está esperando. Lo he sentido todos estos años, llamándome desde algún lugar más allá de este mundo. Pero no podía ir hasta que alguien supiera lo que realmente pasó. Se volteó hacia su tumba, las flores de retama brillando bajo la luna. Cuando publiques mi historia, cuando la gente sepa que no fui solo una leyenda de terror, sino una persona real con sueños y amor y dolor, entonces, finalmente, podré soltar esta rabia que me ha mantenido encadenada. Podré ir con Miguel, estar con él, como deberíamos haber estado en vida. Valentina asintió, limpiándose las lágrimas. Te lo prometo, tu historia será contada con respeto, con verdad, con justicia. Harás que otras mujeres encuentren valor. Salvarás vidas desde tu muerte. Catalina extendió una última vez su mano y tocó la mejilla de Valentina. El contacto era frío pero gentil, como una bendición.
Ve ahora, cuenta mi historia, y dile al mundo que algunas jaulas están hechas de tradición y deber, pero siguen siendo jaulas, que el amor real siempre debe ser libre. Su forma comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida como niebla matutina disuelta por el sol. Valentina observó mientras la figura se hacía cada vez más tenue, hasta que finalmente solo quedó una leve luminiscencia que flotó hacia arriba, hacia las estrellas, y desapareció. El cementerio quedó en silencio absoluto, pero era un silencio diferente, más ligero, como si algo pesado hubiera sido levantado del ambiente. Valentina se quedó parada frente a la tumba durante largos minutos, procesando lo que acababa de experimentar. Cuando finalmente miró la lápida de nuevo, notó algo que la dejó sin aliento. Las grietas causadas por las raíces del eucalipto habían desaparecido. El mármol estaba perfectamente liso, como recién pulido, y la inscripción había cambiado. Donde antes decía, «Aquí descansa quien nunca pudo elegir, que su silencio nos enseñe a escuchar». Ahora leía simplemente, «Catalina Huamán Quispe, amada por Miguel Condori, libre al fin, unidos para siempre». A la mañana siguiente, Valentina visitó una última vez a doña Máxima para despedirse y agradecerle. Encontró a la anciana en su patio, regando plantas de retama que crecían junto a su casa. Cuando Valentina le contó lo ocurrido en el cementerio, doña Máxima no pareció sorprendida. Sabía que vendría alguien eventualmente, dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha. Alguien que pudiera ver más allá de la leyenda y encontrar a la persona real detrás de ella. «Me alegra que hayas sido tú, hija». Se inclinó y cortó un ramo generoso de retamas amarillas de su jardín. «Lleva estas a su tumba como despedida. Ya no las necesitará más, pero es una forma de honrar su memoria una última vez». Valentina tomó las flores, su aroma dulce llenando el aire. Regresó al cementerio bajo la luz del día, cuando el lugar se sentía completamente diferente, más tranquilo, como si un peso antiguo hubiera sido finalmente liberado. Colocó las retamas sobre la tumba renovada y permaneció ahí en silencio. «Gracias por confiar en mí tu verdad», susurró al viento. «Descansa en paz con Miguel. Tu historia vivirá y ayudará a otros». Sintió una brisa cálida tocar su rostro, como una caricia de despedida, y supo que Catalina la había escuchado. 2 años después, Valentina publicó un libro titulado Catalina del Valle Sagrado, Amor, Control y Resistencia en los Andes peruanos. El trabajo combinaba investigación antropológica rigurosa con narrativa sensible, exponiendo no solo la historia de Catalina, sino el contexto más amplio de matrimonios arreglados, violencia de género y falta de autonomía que muchas mujeres andinas enfrentaban en comunidades tradicionales. El libro se convirtió en lectura obligatoria en universidades peruanas, provocando conversaciones importantes sobre derechos de las mujeres, consentimiento y tradiciones que deben evolucionar. Valentina donó todas las regalías a organizaciones que trabajaban con mujeres rurales, ayudándolas a acceder a educación y recursos legales para defender su autonomía. En Urubamba, la reacción inicial fue mixta. Algunos habitantes se molestaron por la exposición mediática, sintiendo que sus secretos familiares habían sido revelados al mundo. Pero gradualmente, la actitud cambió. Las mujeres jóvenes comenzaron a visitar la tumba de Catalina, no con miedo, sino con gratitud, dejando notas y flores. «Tu historia me dio valor para decir no», escribía una. «Gracias por mostrarnos que la resistencia es posible», decía otra. El padre Antonio, el nuevo sacerdote de la parroquia, organizó una misa especial en memoria de Catalina y Miguel. Durante la homilía habló de perdón, justicia y la importancia de reconocer los errores del pasado para construir un futuro mejor. Muchos lloraron durante esa ceremonia, algunos por Catalina, otros por sus propias historias silenciadas, otros simplemente por la belleza trágica de un amor que sobrevivió incluso a la muerte. La antigua casa de los Vilca fue donada por los últimos descendientes a la municipalidad, que la convirtió en un centro de recursos para mujeres, ofreciendo asesoría legal, clases de oficios y apoyo psicológico. En la entrada colgaron una fotografía ampliada de Catalina.
tomada cuando tenía 22 años, sonriendo genuinamente. Debajo había una placa que decía Catalina Guamán Quispe, 1967-1991. Su historia nos enseñó que cada mujer merece elegir su propio destino. Valentina regresó a Urubamba 5 años después para ver el impacto de su trabajo. Caminó por las calles ahora más desarrolladas, visitó el centro comunitario que llevaba el nombre de Catalina, escuchó testimonios de mujeres jóvenes que habían encontrado valor en la historia para rechazar matrimonios forzados o denunciar abusos. Una tarde, mientras tomaba té de muña en un café local, una joven de aproximadamente 23 años se acercó tímidamente. ¿Es usted Valentina Ramos?, preguntó. Cuando ella asintió, la muchacha continuó con voz emocionada. Quiero agradecerle. Mi familia quería comprometerme con un hombre que yo no amaba. Leí su libro sobre Catalina y encontré el coraje para decir no. Fue difícil. Mi familia se enojó, pero finalmente lo entendieron. Ahora estudio enfermería en Cusco y soy feliz. Todo gracias a que usted contó su historia. Valentina sintió lágrimas de alegría picando en sus ojos. No me agradezcas a mí, agradécele a Catalina. Yo solo fui el puente entre su voz y el mundo. Esa noche visitó el cementerio una última vez. La tumba de Catalina estaba siempre cubierta de flores frescas, no solo retamas, sino lirios, rosas, claveles, cada una dejada por alguien cuya vida había sido tocada por su historia. Se sentó en un banco cercano mientras el sol se ponía, pintando el valle sagrado en tonos dorados y púrpura. «Lo lograste», dijo en voz alta. «Tu historia cambió vidas, salvó a mujeres, provocó conversaciones necesarias. Donde sea que estés ahora con Miguel, espero que puedas sentir el impacto que tuviste. No moriste en vano, Catalina. Tu resistencia se convirtió en revolución». Una brisa suave sopló entre los eucaliptos, llevando el aroma dulce de retama. Por un momento, Valentina hubiera jurado que escuchó dos voces riendo juntas, libres y felices, mezclándose con el susurro del viento. Al día siguiente, mientras preparaba su regreso a Lima, recibió un paquete sin remitente. Adentro había una fotografía antigua que nunca había visto antes, mostrando a Catalina y Miguel juntos, abrazados bajo un árbol, sonriendo a la cámara con expresión de absoluta felicidad. Detrás de la foto, escrito con letra elegante que reconoció de las cartas encontradas en la casa Vilca, había un mensaje breve. «Querida amiga, finalmente pudimos partir juntos. Gracias por darnos voz cuando el mundo prefería nuestro silencio. Hay muchas otras historias como la nuestra esperando ser contadas. Si estás dispuesta, encuéntralas. Que nuestro final sea el principio de algo más grande. Con gratitud eterna, C.I.M.» Valentina guardó la fotografía en su billetera, donde la lleva hasta hoy. Sabe que su trabajo no terminó con Catalina. Cada vez que viaja por los Andes investigando, encuentra nuevas historias de mujeres olvidadas, amores prohibidos, tragedias silenciadas, y cada una merece ser rescatada del olvido, convertida en testimonio, transformada en lección para el presente. 20 años han pasado desde entonces. La historia de Catalina del Valle Sagrado sigue siendo leída, discutida, enseñada. Su tumba se ha convertido en lugar de peregrinación para quienes buscan inspiración para defender su derecho a elegir. Las flores nunca faltan, dejadas por manos anónimas que agradecen a una mujer que murió hace décadas, pero cuyo legado sigue vivo. Y en noches claras, cuando la luna llena ilumina el cementerio de Urubamba, algunos habitantes juran que pueden ver dos figuras caminando entre las tumbas, tomadas de la mano, finalmente juntas, finalmente libres.